este gobierno, esta administración, son los cambios a la reforma política. Y quiero señalarlo aquí muy puntualmente porque esa reforma política no solamente es un símbolo de los cambios que se tienen que hacer en nuestro país para concretar la democracia. La reforma política, considero desde mi punto de vista y compartida con la fracción del Verde Ecologista, que es la política que van a seguir los diferentes países que están alrededor nuestro. Llamemos principalmente a los países que están hacia el sur, que tienen difíciles condiciones para mantener la gobernabilidad. Esta política que nosotros hemos construido con los grandes acuerdos, cambiando la norma y reconstruyendo la política pública para generar condiciones de gobernabilidad, ya es un ejemplo en los estados del sur para realizar diferentes cambios en sus normas y combatir también los problemas de desigualdad sustancial. Compañeras y compañeros, sé que para muchos pareciera que solo son discursos en la tribuna para poder aplaudir la política que se construye desde el gobierno. Pero si salimos un poco a la calle, si salimos un poco a otros países, vamos a escuchar la sorpresa que ha causado que las diferentes fuerzas políticas hayamos logrado los cambios que hasta ahorita hemos construido. Es el camino correcto, es el camino que nosotros necesitamos para reconstruir la paz, para tener tranquilidad, no solamente en términos generales, sino en términos muy puntuales en la relación con nuestros vecinos, en la relación en nuestra familia y sobre todo en la reconstrucción de una nueva sociedad. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 7 minutos. Gracias, compañeros presidentes. Bienvenido, señor secretario. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Señor secretario, no basta tener fe en un eslogan para que el país se mueva y sobre todo que se mueva en la dirección correcta. La cultura cortesana de la oposición del gobierno y de la mayoría priista lo han llenado aquí ya de halagos y reconocimientos, apegados todos ellos a las convenciones retóricas del sexenio, y aplaudirán cualquier cosa que usted diga. Repetirán con fervor histérico el evangelio oficial de que México está en movimiento, que Peña Nieto tiene talla de estadista y más expresiones de ese estilo. Escuche usted atento, señor secretario, ese reconocimiento dogmático a los resultados del gobierno y vea si alguno de ellos le concede cuando menos un guiño a la fúnebre realidad que vive la gran mayoría de los mexicanos. Entiendo que para quien habita un palacio, el de Cobián, resulta increíble la versión de quien le hablará de un país diezmado en su gobernabilidad. Sin embargo, para evitar un juicio partidario tan usual en este tipo de encuentros, evaluaré los resultados en política interior exclusivamente sobre la base de los indicadores internacionales más reconocidos en la materia, ajenos todos ellos, por supuesto, a la información a modo y a las increíbles historias de heroísmo que con grandes costos para el bolsillo de los mexicanos atribuyen los apologistas del gobierno al presidente Peña Nieto. Por razones de tiempo, lo señalaré a vuelo de pájaro. El Índice de Paz Global 2014, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica a México en el lugar 138 de 162 países, por debajo de Ruanda, Irán y Burundi. Lo más grave es que del 2013 al 2014, pasamos del lugar 134 al 138, es decir, en un solo año perdimos 4 lugares. En el Índice Global de Democracia, elaborado por la organización austríaca del mismo nombre, México aparece en el lugar número 53 de 115 países evaluados, después de Moldavia, Jamaica y El Salvador. Nuevamente, en un solo año, nuestro país cayó 6 posiciones,
Según Reporteros Sin Frontera, nuestro país se ubica en el lugar 152 de 180 países evaluados en el índice de libertad de prensa. Según este mismo estudio, la situación de peligro y violencia que vive el periodismo en México es más grave que naciones como el Congo, Etiopía y Palestina. Según el indicador de Freedom House, que evalúa el grado de libertades políticas y cívicas, México obtuvo en 2014 calificación de parcialmente libre. De nuevo, lo más grave es que el año 2010 ya habíamos obtenido la valoración de libre, que perdimos los años posteriores. No me voy a detener en el tema de la seguridad pública, donde este gobierno ha buscado equiparar el silencio comprado en los medios, en algunos medios de comunicación, la mayoría de ellos, con la solución del problema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informa que 11 entidades registran ya grupos de autodefensa. El Centro para el Monitoreo de Desplazamientos Internos por Razones de Violencia calcula que 115,000 mexicanos abandonaron sus hogares solo durante 2013 por razones de violencia. Finalmente, según la encuesta Pew Research Center, el 68% de los mexicanos manifestó estar insatisfecho con la conducción del país y el 47% específicamente les parece muy mala la actuación del presidente Peña. Después de repasar estos indicadores exentos de maquillaje, puedo decir crudamente y sin faltar a la verdad que el país se encuentra en un punto muerto y que la acción de este gobierno no pasa ni de panzazo el examen de la gran mayoría de los mexicanos. La lógica política detrás de esos desesperanzadores resultados ha sido un pragmatismo excluyente de la gran mayoría de los mexicanos de la acción política del gobierno. Un pragmatismo ramplón que, despojado de toda sofisticación intelectual, ha terminado reducido a una eficacia sin referentes éticos, sociales, ideológicos e históricos. Un pragmatismo más sensible a las presiones de los poderosos que a la demanda social. Hay otras explicaciones, mencionaré solo alguna de ellas. Al gobierno lo ha secado la obsesión por quedar bien con los dictados internacionales. La presidencia de la República, con un patriotismo simulado, ha sido reducida a una institución instrumental para homogenizar nuestro marco jurídico con aquel recomendado por los organismos internacionales. Las llamadas reformas estructurales que, según la propaganda oficial, traerían maná del cielo, han resultado un fiasco. Una vez más, la presidencia de la República ha sido posicionada como eje del sistema político de una manera anacrónica y autoritaria, hasta convertirla en la espina dorsal del subdesarrollo político del país. Ciertamente el autoritarismo está en la semilla del Estado mexicano, pero el presidente Peña Nieto lo ha revivido en una forma extrema tal que ha llevado a convertir el ejercicio del poder presidencial en una forma de despotismo institucional. De la escasa división de poderes que generó la alternancia, pasamos primero a la colindancia, a la subordinación después, para instalarlos finalmente en la promiscuidad entre poderes. No quiero llevar el ejemplo al extremo, solo citaré Michoacán, Sonora, donde chantajean al gobernador, y el Estado de México, donde simple y sencillamente lo desestiman. En lo que va de esta legislatura, el Congreso, la voz de una gran parte de los legisladores, no ha sido sino el eco del Ejecutivo, gracias al penoso alcahuetismo de la mayoría de ellos ante el señor presidente. Los límites de la privacidad fueron reducidos en aras de una supuesta mayor seguridad. El manoseo abierto o encubierto de todos los posibles contrapesos al poder presidencial, léase el IFAI, el INE, el TRIFE y demás instituciones de esa naturaleza, son también ahora integrantes del séquito y son incapaces de actuar fuera de línea. Basta citar el silencio cómplice del IFAI ante la geolocalización y el almacenamiento
de datos de usuarios de telefonía, y el de Unifetel, que aprobó con el silencio cómplice de sus consejeros que quedara como una institución sin poder regulatorio. Ni para qué agregar algo del INE que no se haya dicho en exceso. La degradación de la política, de los políticos y del sistema es hoy una de las realidades más preocupantes. El propio concepto de oposición, como lo hemos podido ver aquí, está en crisis. Los procesos electorales siguen siendo un cochinero. Mientras se criminaliza la protesta social, la impunidad es el santo y seña de los poderosos. El rol del Estado es acotado por los grandes grupos económicos que solo van por lo suyo. El gobierno, acurrucado en sus brazos, los trata como entes soberanos, como si fueran sujetos de derecho propio. De esa forma, el Estado mexicano se ha convertido en un ente incapaz de proteger los intereses sociales más elementales. Producto de ello, termino, presidente, las fronteras entre pueblo y gobierno nunca habían sido tan notorias, y mucho menos tan herméticas, ni siquiera con Calderón. Y vaya que es ya mucho decir. Todas las encuestas muestran que el presidente Peña Nieto y su gobierno están reprobados. Es de tal dimensión su deterioro político que ya ni los vendedores de encuestas se atreven a salirles al frente. Hasta los voceros oficiales empiezan ya a matizar sus opiniones. Ese es el saldo del gobierno que hoy informa sobre su segundo año de ejercicio. Y dada la distancia entre la visión oficial y la realidad, concluyo que nunca antes habíamos vivido una etapa de contradicciones tales que bien podríamos calificar al presente como un sexenio de esquizofrenia gubernamental. Gracias a todos por su atención. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 7 minutos. En nuestro país, la cultura política dominante es la de la complacencia, la subordinación incondicional y la complicidad. Quien cuestiona y pregunta el porqué de la ineficiencia, de la opacidad y de la corrupción es mal visto. Es el alborotador, el insurrecto. Es un discurso que justifica la ineficiencia y la ineficacia. Todavía les denominan agoreros, fracasados, radicales absurdos. No es nuestra postura. Cuando se cuestiona, se hace en función de la exigencia social, en función de los principios de legalidad, objetividad, certeza, máxima publicidad y la consecuente, la siempre exigida y siempre negada y burlada rendición de cuentas. El estado actual de las cosas en que se encuentra la seguridad nacional es responsabilidad en primer momento del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y en segundo lugar de usted, señor Osorio Chong, en su calidad de secretario de Gobernación, en razón de que el primero es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en ausencia de este, usted lo suple en dicho órgano de dirección y coordinación de las instituciones de seguridad en este país, no solo las del ámbito federal, sino también estatales y municipales, eso usted lo sabe. Artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunado a ello, usted ejerce funciones en la materia en acuerdo con la misma Presidencia de la República, artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. El segundo informe que presenta la Secretaría de Gobernación es parcial, en franca violación de la rendición de cuentas y del principio de máxima publicidad de la información pública gubernamental. La teoría clásica de la división de poderes precisa que el Poder Ejecutivo es responsable de la aplicación de la ley. Cabe recordar que el 2 de enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se otorgan nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobernación con el objeto de fortalecer sus funciones en política interior y seguridad pública.
En el estado actual de las cosas y de la percepción ciudadana de la inseguridad que vive día a día, no se puede hablar de política interior sin atender la política de seguridad pública. La demanda ciudadana de mayor seguridad determina la política interior que implementa el gobierno federal. Políticas que atienden desde mi lectura a un estado gendarme, un estado policiaco, pero creo que se va más allá. La información general que aporta sobre algunos de estos temas impiden tener conocimiento cierto y objetivo de la seguridad nacional. La comparación con la información que proporcionan otras dependencias, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, en el marco del segundo informe de gobierno que presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, muestran una Secretaría de Gobierno que no cumple con las atribuciones que la ley establece en materia de seguridad pública y política interior. Por señalar algunos y preguntar sobre temas de los que atentamente solicito respuesta para que la ciudadanía cuente con la información objetiva del estado en que se encuentra la seguridad nacional, le expongo las siguientes. Primero, corresponde a la Secretaría de Gobernación la coordinación en promoción, defensa y seguimiento de recomendaciones en materia de derechos humanos. Con base a esta atribución se puede explicar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya bajado su perfil ante el creciente número de denuncias de violación de derechos humanos ocasionados por el combate a la delincuencia y de actos de tortura de miembros de las policías federales, estatales y municipales, así como de miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la CNDH no se ha pronunciado en las acciones implementadas por el comisionado en el estado de Michoacán, de los resultados de las políticas en materia de seguridad implementada en Tamaulipas y Guerrero, en actos de violencia y tortura en otras entidades como Veracruz, o bien sobre las denuncias de persecución y asesinato de periodistas? Con la censura a la información de actos criminales, en parte acordada con los medios de comunicación, no se puede evadir la realidad de un Estado fallido, en el que la ciudadanía queda en manos de la delincuencia. Corresponde a la Secretaría de Gobernación ejercer el mando de la fuerza pública, lo que implica en primer momento organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal y en un segundo momento implementar el apoyo del Ejército y la Marina en operaciones de seguridad. En el decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, publicado el 15 de enero del 14, el cual es suscrito en sus funciones de secretario de Gobernación, en el apartado de considerando de este decreto se cita la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, la PJ 36-2000, en la que se determinó, cito, que es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo a las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Esa tesis justifica la actuación de las Fuerzas Armadas en actos de investigación y persecución de la delincuencia. La actuación del Ejército en casos de combate directo a grupos armados se hace bajo la coordinación y supervisión de las autoridades civiles. ¿Qué autoridad civil coordinó y supervisó y dio cuenta de la actuación de elementos del Ejército en el caso Tlahtaya? Las funciones de investigación y persecución de los delitos y delincuentes por parte de las Fuerzas Armadas son del conocimiento de la Secretaría de Gobernación. En atribución de la Secretaría de Gobernación es asegurar la coordinación de la Federación, DF, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Procuraduría de la República. Efectuar estudios sobre los actos delictivos no denunciados, coordinar e impulsar un sistema de información, reportes y registros de datos en materia criminal, suministro permanente, intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes, entre otros. En el ejercicio de las atribuciones de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de integración del Sistema de Información en materia criminal, le pregunto, ¿qué información tenía el sistema de inteligencia de la Secretaría a su cargo, del grupo de civiles presuntamente miembros de la delincuencia organizada o bien la propia Procuraduría General de la República u otros niveles de policía o investigación en el ámbito estatal o municipal que requirieron el apoyo e intervención del Ejército en el caso Tlahtaya? ¿Qué seguimiento y control realiza la Secretaría de Gobernación
en operaciones de seguridad pública en el estado de Veracruz, entidad en la que han sucedido eventos en los que se destaca la operación de las Fuerzas Armadas y el enfrentamiento con grupos armados. En atribución de la Secretaría de Gobernación, coordinar, operar, impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registros de datos en materia criminal, desarrollar las políticas, normas y sistemas para el suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades. Le pregunto, ¿podría explicar en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública por qué no existe consistencia de los datos que proporciona la Procuraduría de la República, la Secretaría de Defensa Nacional y la de Marina en aseguramiento de armas? ¿Por qué la unidad especializada del ASIEDO en investigación de tráfico y acopio de armas no presenta un registro total de armas aseguradas o obtenidas por los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas? ¿Qué informe proporcionan las Procuradurías de los estados y las Secretarías de Seguridad y policías estatales en materia de aseguramiento de armas? Culmino, como lo señalé en la comparecencia del señor procurador, señor secretario de Gobierno, alguien no está haciendo su trabajo. La estrategia contra el crimen organizado y la inseguridad no son distintas a las del señor Calderón, y creo van peor, y eso ya es mucho. Vean al pobre hombre de Calderón, que está siendo juzgado por crímenes genocidas allá en las Cortes Internacionales de La Haya. Ya estar peor que Calderón, pues es muy grave para este país. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para concluir con los posicionamientos nuestro compañero diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de las presidencias de estas comisiones, señor secretario de Gobernación, compañeras y compañeros legisladores, bienvenido sea, señor secretario, a esta Cámara, casa del diálogo y ejemplo de tolerancia. Bienvenidos también los funcionarios que lo acompañan. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos visto con interés tanto el segundo informe de gobierno como el informe de labores de la dependencia que usted encabeza. Y permítaseme presentar la visión de mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Observamos con aprobación que este gobierno haya atendido la demanda ciudadana de enfrentar la crisis de inseguridad desde una perspectiva distinta. Al inicio de esta administración, los índices delictivos eran los más altos en muchos años y, en consecuencia, la necesidad de renovar la política de seguridad era impostergable. Era verdaderamente alarmante que en nuestro país la violencia se hubiera convertido en una práctica cotidiana y que la respuesta ante ello fuera más violencia. Detenciones de presuntos delincuentes que salían libres por faltas de pruebas y civiles que perdían la vida en fuegos cruzados. Hoy, a casi 2 años de una nueva administración, no se puede negar que el rostro de México está cambiando. Vemos con interés la nueva política pública de seguridad y procuración de justicia y hacemos votos porque su enfoque preventivo permee cada vez más en todos los órdenes de gobierno. Porque reconstruir el desgastado tejido social de nuestro país requiere décadas de inmersión profunda en prevención, en deporte, en salud y desde luego en educación. Sin duda, hay retos y mucho trabajo por hacer para que todas las familias mexicanas tengan la tranquilidad que merecen. Pero de lo que no hay duda es que se está avanzando por el camino correcto. Con respecto a la nueva Gendarmería, en Nueva Alianza estaremos pendientes de su desempeño, porque reconocemos la necesidad de enfocarse en aquellas regiones donde hoy la delincuencia merma economías familiares y locales. Para ello, es necesaria una policía más cercana a la gente y, sobre todo, una policía confiable que no ceda a la corrupción. Señor secretario, en Nueva Alianza daremos particular seguimiento a esta nueva división, aprobando sus logros, pero también advirtiendo sus áreas de oportunidad. Los índices delictivos se han reducido, pero una inflexión no es la meta, sino el principio, y por ello se requiere redoblar esfuerzos con acciones paralelas, porque a una labor de seguridad más efectiva
le debe de apoyar un sistema penitenciario centrado en la reinserción social. Una policía mejor equipada requiere de más espacios de observancia para la sociedad civil. Una intervención profunda como la que se está haciendo en Michoacán y Tamaulipas necesitan plazos y acciones que fortalezcan a los gobiernos locales. Y un Estado dotado de todas las herramientas para combatir a la delincuencia debe mantener un compromiso irrestricto con los derechos humanos. Reconocemos importantes cambios de fondo que en estos casi 2 años han impulsado. Hacemos votos porque a la par de estas transformaciones de largo alcance se empiece a ver más resultados en la vida de las y los mexicanos. En ese sentido, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos apoyado las reformas estructurales que el país necesitaba. Hemos ido de la mano con el gobierno y otras fuerzas políticas en energía, en telecomunicaciones, en competencia económica, en política, en el ámbito financiero y fiscal, y particularmente la transformación de nuestro sistema educativo. Así lo seguiremos haciendo, siempre y cuando existan coincidencias con el Ejecutivo en torno a cambios positivos para las y los mexicanos. Para ello, sin embargo, no dejaremos de exigir que el gobierno mantenga las puertas abiertas a todo aquel que busque expresar su punto de vista, que a toda iniciativa corresponda un diálogo de igual magnitud con los gremios correspondientes, con los sectores sociales y con todas las fuerzas políticas. Nos pronunciamos porque en nuestro país siga existiendo un sistema político incluyente y representativo, una división de poderes respetuosa y un federalismo, del cual hacía mención la diputada Zabaleta, más sólido. Porque en Nueva Alianza tenemos la firme convicción de que ante cualquier reto la suma de voluntades vale más que el mejor proyecto individual. En ese sentido, reconocemos la labor coordinada con los gobiernos de todos los niveles han hecho frente a fenómenos naturales en nuestras costas durante las últimas semanas. Como bien lo menciona el informe de gobierno, las reacciones son más rápidas, los recursos llegan más pronto y cada vez hay menos pérdidas que lamentar. Sin embargo, la protección civil es una tarea en la que nunca podremos decir que hemos trabajado suficiente. Compañeras y compañeros, señor secretario, en el Congreso de la Unión la democracia se construye día con día, se fortalece con ejercicios de rendición de cuentas como el que hoy estamos llevando a cabo. El segundo informe de gobierno habla de nuevas bases para el país. En este año de la legislatura seguiremos trabajando para fortalecer los derechos sociales y los de tercera generación, para que nadie sea excluido ni discriminado, para garantizar un mayor acceso a la justicia y con todo ello seguir construyendo un futuro mejor. Señor secretario, ustedes quieren mover a México, nosotros queremos que a México le vaya bien. Más allá de la retórica, cuente con Nueva Alianza para continuar con esta transformación nacional. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Para dar cumplimiento al punto segundo, fracción cuarta del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito en la primera ronda de pregunta-respuesta-comentario a los siguientes diputados. PRI, diputado Raimundo Quín de la Rosa. PAN, diputado José Alfredo Botello Montes. Diputada Esmeralda Reza Gallegos. PRD, diputado Fernando Belauzarán Méndez. Diputado Fernando Belauzarán. Partido Verde Ecologista de México, diputado Nabor Ochoa. Movimiento Ciudadano, diputado Francisco Coronato Rodríguez. Partido del Trabajo, diputada Lilia Aguilar Gil. Grupo Parlamentario Nueva Alianza, diputada Sonia Rincón Chanona. Tiene el uso de la palabra en los términos del acuerdo aprobado nuestro compañero diputado Raimundo Quín de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, sea usted bienvenido aquí a la Cámara de Diputados. Y antes, si me permiten, de la formulación de la pregunta,
Solamente hacer una precisión en cuanto al posicionamiento del grupo parlamentario del PRD con nuestro compañero Luis Manuel Arias y manifestarle que están siendo atendidos tanto en el estado de Veracruz como en Quintana Roo todas las solicitudes en cuanto al ejercicio periodístico que se han venido señalando. La revista Luces del Siglo ha tenido una campaña sistemática de desprestigio y para lo cual no hay ninguna prueba en la que el tribunal tendrá una resolución en los próximos días. En cuanto a la pregunta, señor secretario, señalarle, como usted ya mencionó en su intervención, en el huracán Odile, que tocó tierra el 15 de septiembre en Baja California Sur y que afectó buena parte del noroeste del país, ha sido uno de los más graves fenómenos naturales por los que hemos atravesado en los últimos años. Su fuerza destructiva fue evidente en las imágenes que vimos de hoteles, calles, carreteras, viviendas y aeropuertos gravemente afectados y en muchos casos inutilizados. La población de Los Cabos, la más afectada, se ha tenido que enfrentar la situación de emergencia ante la falta de acceso a servicios básicos y al ver su patrimonio y modo de vida derrumbado. México, desde la década de los años 90, ha venido construyendo un robusto sistema de prevención y atención a desastres, así como un sólido sistema de financiamiento para la atención de emergencias y la reconstrucción de las zonas afectadas. Sin embargo, son fenómenos como este los que ponen a prueba los mecanismos del Estado mexicano para que podamos salvaguardar la vida de los ciudadanos y reactivar las actividades económicas. En este sentido, es menester saber de qué forma trabajó el Gobierno de la República en coordinación con los gobiernos estatales y municipales para dar atención oportuna a la población. Le pido respetuosamente, señor secretario, nos pueda informar las principales acciones emprendidas y la situación que el día de hoy se encuentra dicha entidad. Asimismo, es importante saber qué medidas de prevención fueron tomadas para reducir a su mínima expresión los riesgos de la población. Por otro lado, es de nuestro conocimiento que se presentaron diversos actos de vandalismo y rapiña ante la desesperación de la gente y el abuso de unos cuantos. Ante ello, ¿qué acciones tomó el gobierno para salvaguardar la seguridad y garantizar el funcionamiento de los establecimientos comerciales? En relación al apoyo brindado a los damnificados, aprovecho la ocasión para reconocer las acciones del gobierno federal que encabeza nuestro presidente Enrique Peña Nieto y también a las acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal, quienes han sido una pieza clave para poder materializar la ayuda, llevando los apoyos y brindando la asistencia a las personas necesitadas. Finalmente, señor secretario, le pido que nos informe qué viene hacia adelante para Baja California Sur, qué se está haciendo y qué falta por hacer para levantar este estado y reactivar sus actividades, principalmente la turística, de la que dependen miles de familias. Agradezco su respuesta, señor secretario. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para dar respuesta. Gracias, señor presidente. Por el formato aquí dispuesto para algunos de sus planteamientos en el posicionamiento y que solicitan, y entiendo, eso creo que es fundamental explicar, el atender algunos de sus cuestionamientos por el formato es complejo, muy difícil. Trataré de hacerlo en la contestación que habré de hacer con algunos de los diputados que tendrán algunas preguntas, y sobre el camino buscaré también resolver los planteamientos que ustedes han
hecho y comprometiéndome que a cada uno de ellos, a quien no alcance a hacerlo, les haré llegar directamente, personalmente, contestación a los mismos. Respecto a el diputado Raimundo King, sí, sin duda estamos en una dinámica diferente en materia de protección civil, reconocida hoy a nivel internacional, pero sobre todo y fundamentalmente el que nos da resultados en la protección de las vidas, del patrimonio de los mexicanos cuando se presentan estos fenómenos. Odil fue una nueva prueba. Había más de 30,000 turistas cuando entró el impacto de este huracán categoría 3, que duró varios días en su presencia en territorio de Baja California Sur, y luego se trasladó al estado de Sonora y Chihuahua. Y que, como siempre, hicimos el alertamiento oportuno en más de 28 ocasiones, boletinamos. Y aquí es algo muy importante, que a pesar de que una semana antes por lo menos se anunció y se avisó de este fenómeno, muchísimos de los turistas, 27,000 extranjeros, decidieron quedarse particularmente en Los Cabos. Otros tantos 3,000, 4,000 turistas mexicanos también decidieron quedarse ahí, en este lugar donde vacacionaban. Al ver esta circunstancia, lo que se hizo es un gran operativo, despliegue desde la Federación y con toda la coordinación con el Estado y con el municipio para cuidar la vida de los ciudadanos ahí presentes. En el momento del impacto, en lugares débiles por su infraestructura, en mismos hoteles o fraccionamientos, se pudo llevar a la población a lugares seguros. El impacto del huracán Odil venía con una fuerza de más de 200 kilómetros por hora, que es una velocidad muy importante, destructiva. Y afortunadamente, hasta ese momento, no hubo un solo fallecimiento resultado del impacto. Los 5 que tenemos registrados fueron desafortunadamente por imprudencia posterior al paso del huracán. Seguiremos trabajando para que en fenómenos en futuro no exista un solo fallecimiento que lamentar. Ese es el punto fundamental. Después, el trabajo que se desplegó ha sido muy interesante y muy importante, porque todos vieron las escenas. Si partimos de que en la madrugada del 15 entró este huracán, a 9 días, al día de ayer, después de tener 0 energía eléctrica, de tener 0 posibilidad de agua potable, 0, en todo el estado, de tener por las acciones en rapiña, en robo que también pudimos observar, incapacidad de insumos de quien quería abastecerse, particularmente en Los Cabos. De un escenario verdaderamente complejo, porque con el paso del huracán al día siguiente la temperatura era de 38 grados centígrados. Entonces, en materia de salud se veía algo verdaderamente difícil de enfrentar. Hoy debo de decirles que por la mañana, prácticamente en La Paz y en la zona norte está al 100% de energía. Que en Los Cabos, donde prácticamente no quedó un poste levantado, hoy se habla de rebasar el 50%, a 9 días. El restablecimiento del agua potable quedó ayer totalmente resuelto. Debo de decirles que si bien ya se tiene para el abasto, las dificultades que se está encontrando es que las redes de distribución tienen dificultad por
el tiempo que éstas llevan operando y que no han podido lograr llegar hasta los domicilios en algunos de los casos. Pero en los próximos días estará totalmente resuelto. Las comunicaciones de telefonía celular de cero, hoy prácticamente están al 95%. Prácticamente nunca hubo crisis en alimentación y en abasto de agua porque se pudo llegar a todas las colonias y a todas las comunidades. Y la entrega se estableció que fuera el Ejército y la Marina la que lo llevaran y la Policía Federal la que la llevaran directamente a las comunidades. En suma, de una crisis que se veía difícil en el inicio, en el tener varados a miles de turistas y que al final se logró una cantidad de 37,000 en el puente aéreo que se estableció poder regresar a sus lugares de origen, 37,000. Algunos que vivían ahí también decidieron salir. Se logró en solo 4 días. Se pudo desplazar Policía Federal, el Ejército y la Marina y en un solo día tener el control absoluto de los cabos para evitar este tipo de acciones, en el que por cierto ya hay detenidos, porque nada justifica lo que ahí sucedió. Y entonces, poderles decir en conclusión que gracias al esfuerzo de los sudcalifornianos, se pudo lograr en el esfuerzo de todos los gobiernos, de los ámbitos de gobierno de los 3, al día de hoy, como lo comentó el señor presidente el día de ayer, que para octubre, que por cierto el aeropuerto estará listo el 8 para empezar a recibir, 8 de octubre para empezar a recibir algunos vuelos internacionales. Una buena noticia es que comentaba la secretaria de Turismo que se está viendo particularmente en Estados Unidos y Canadá que no haya cancelación y se espera que van a venir los turistas. Y entonces de un escenario de devastación, hoy puedo decirles que Baja California para octubre, noviembre y diciembre podrá recibir a los miles de turistas que se desplazan a este muy importante espacio de nuestro país, que los podrá recibir bien y que no solamente terminará ahí la acción del gobierno. La instrucción es poder hacer acciones que le den un mejor entorno a este lugar. Esto quiere decir que ante esta circunstancia adversa se busque, y siempre es la oportunidad de mejorar y dejar en mejores condiciones a Los Cabos, a Baja California Sur, para el futuro. Decir que desde aquí el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, el reconocimiento a todos los ciudadanos, y que sería bueno, esto es muy importante, porque sin duda todos vemos los medios de comunicación, que pudieran, es una invitación formal, algunos de ustedes, si así lo decidieran, poder hacer una visita hoy, mañana, para que ustedes dieran cuenta de las circunstancias totalmente diferentes en las que se encuentra Baja California Sur. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra nuestro compañero diputado Raimundo Quín de la Rosa, hasta por 3 minutos para hacer su comentario. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señores presidentes de la mesa colegiada, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y presidente de la Comisión de Gobernación. Señor secretario de Gobernación, don Miguel Ángel Osorio Chong, sea usted bienvenido junto con su equipo de trabajo. Señor secretario, uno de los temas que ocupa y preocupa desde luego al grupo parlamentario del que formo parte, que es el PAN, es el de la Gendarmería Nacional, ahora llamada desde luego División de Gendarmería dependiente de la Policía Federal. La Gendarmería sabemos bien que fue una promesa de campaña del candidato
del compromiso por México. Y se planteaba para intentar controlar los asesinatos, los secuestros y extorsiones de los carteles de la droga. Fue anunciada con bombo y platillo, junto con una supuesta estrategia de seguridad, la cual, con el paso del tiempo, vimos que carecía de innovación y terminó esta estrategia siendo muy parecida, con algunos matices, a la del pasado gobierno federal. La propuesta inicial prometida por el entonces candidato, que generó grandes expectativas, preveía que la Gendarmería Nacional estaría integrada por más de 40,000 efectivos con experiencia en combate al narcotráfico, pero bajo un mando civil. Sin embargo, pocos días después de llegar a la presidencia de la República, anunció que ya no serían 40,000, sino 10,000 efectivos los que integrarían esta gendarmería. Pero no pasaron 17 días para darse cuenta que es muy fácil prometer y las promesas, señor secretario, no hacen un buen gobierno, sino en todo caso los hechos. En junio del 2013, usted informó que de los 10,000 efectivos anunciados, la cifra bajaría a 5,000 elementos y que además ya no sería Gendarmería Nacional, sino únicamente la División de Gendarmería. Como don Miguel Mondragón Cab no vio la luz de la Gendarmería y no fue hasta que el señor licenciado Monte Alejandro Rovido tomó posesión como comisionado, y ya con la soga al cuello y las expectativas diluidas, se creó la Gendarmería como una división de la Policía Federal que no es ni la cuarta parte de lo que se prometió a la ciudadanía. No consistió en la creación de una nueva Fuerza Armada, sino que tiene funciones de operación, de control y proximidad social, las cuales son muy dispersas y no se alcanzan a diferenciar de aquellas que actualmente tienen asignadas las otras divisiones existentes en la propia policía. Y en efecto, la Gendarmería terminó siendo una versión descafeinada, sin facultades claras y precisas, que notoriamente delatan que su creación se debe más a la necesidad de cumplir con promesas de campaña que a un intento por solucionar la problemática de seguridad que azota a nuestro país. Resulta muy grave, no solo porque urge combatir esos delitos, sino porque esa división, que no tiene un origen ni un rumbo claro por el momento, dispone de un presupuesto de más de 4,500 millones de pesos tan solo para este año. Señor secretario de Gobernación, en el contexto citado, nuestras preguntas consisten en lo siguiente: ¿qué resultados distintos esperan alcanzar con la Gendarmería, que duplica facultades con otras divisiones de la Policía Federal? ¿Cuándo se establecerá un proyecto integral de seguridad que proteja a los ciudadanos de conductas criminales? Finalmente, le pido que con su creación no se le dé carpetazo al tan importante tema de seguridad, por pretexto que se creó la Gendarmería y se cumplió la promesa de campaña. Falta mucho por hacer y es su responsabilidad combatir los lacerantes actos que dañan día con día a los mexicanos. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra licenciado Miguel Ángel Osorio Chón, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, presidente. Diputado Alfredo Botello, diputados y diputados. Efectivamente, en campaña
entonces candidato y hoy presidente Enrique Peña Nieto, comprometió la creación de una gendarmería. Pero es un gobierno sensible a escuchar, a poder analizar qué es lo que se tiene que hacer para poder dar mejor respuesta a los ciudadanos. En la propia etapa de la transición, reuniéndonos con el gobierno anterior y reuniéndonos fundamentalmente con grupos organizados de la sociedad civil, con líderes de opinión, con legisladores, incluso con algunos líderes de corporaciones de seguridad de otros países, nos hizo ver lo siguiente. Nosotros no hemos desechado lo que se ha hecho en este país, ni en la pasada administración, ni en toda la historia. Para poder ver el futuro, hay que tener capacidad de ver el pasado. Y lo que observamos es que debíamos de consolidar la Policía Federal, una institución que, si bien se había hecho en corto tiempo, debía de buscar aún más fortalecer sus capacidades, su capacitación, por supuesto, establecer protocolos y apoyar aún más a los elementos, pero insuficiente. Y junto con las organizaciones sociales particularmente, y en este análisis que les comento, se determinó hacer una división más de la Policía Federal, que no es para satisfacer una promesa de campaña, es para buscar, apoyar y respaldar, como ya lo estamos haciendo, a los diferentes gobiernos municipales y estatales donde no tienen capacidades suficientes. Está hecha con instrucción policial, también con capacitación militar, pero permítanme definirles los objetivos. Hemos dicho que se trata de cubrir los ciclos económicos de este país. ¿Qué son los ciclos económicos? ¿Qué son las fuentes de empleo? Cuando resultado de las investigaciones de la propia Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad, del CISEN, nos damos cuenta que algunos ciclos productivos en Tamaulipas, en Chihuahua, en el sureste, en cualquier lugar del país, está en riesgo. Lo que vamos a entonces es a proteger para que la cosecha, para que los insumos puedan llegar a su lugar. Para eso está preparada la gendarmería. Segundo lugar, se cuida el turismo. Por decisión del presidente, se acordó con el gobernador de Baja California Sur el que se quede la gendarmería porque no hay capacidad local para proteger al turismo y para proteger a los ciudadanos de este lugar. Mientras hacen sus propias capacidades, porque es una exigencia en la coordinación y colaboración con los estados, que formen sus propias capacidades, vamos a dejar ahí una cantidad importante de elementos para que pueda sentirse segura la población de este estado y particularmente la zona turística. También están preparados para ello. Los uniformes con los que ayer se vieron a la gendarmería no son uniformes hechos de la noche a la mañana. Tan preparados están para este ciclo productivo o este ciclo turístico que tienen un uniforme especial también para ello. Y tienen otro para el campo. Pero también están preparados para el tema de secuestro y para el tema, por supuesto, de combatir a los delincuentes. Y un punto adicional, están preparados para poder participar frontalmente en lo que viene hacia el junio del 2016, que es la implementación del nuevo sistema de justicia. Como ustedes saben, los policías municipales, estatales y federales serán la parte más importante para que ningún delincuente pueda salir libre si cumple con el debido proceso este policía que llega a la escena del crimen. Es una gendarmería, y por último a su pregunta, que sí son tales sus fortalezas y sus capacidades que estamos definidos en crecer,
Este año ya estamos en ese proceso. No se hizo de manera en corto plazo. Llevamos más de un año preparándola y los que hoy están inscritos ya están preparándose de la misma manera. Fueron 115,000 los que pidieron ingresar a esta corporación. Y solo hoy tenemos 5,000 y esperamos tener para este nuevo ciclo por lo menos otros 5,000, para que siga siendo una división que ayude en todo este proceso, que tenemos debilidades en los estados, en los municipios, y que hacia allá estamos llevándola por petición de los gobiernos de los estados o municipios, o porque así en nuestra estrategia nos da para que puedan atenderlo. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra nuestra compañera diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 3 minutos para hacer sus comentarios. Muy buenas tardes, señor secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Bienvenido de nueva cuenta a la casa de todos los mexicanos. Ya nos habló del planteamiento de gendarmería, modificado en diversas ocasiones, y pues no es con uniformes bonitos, sino con acciones concretas. Pero nosotros vamos a esperar una vez más resultados. En este espacio me quiero referir hoy a mi entidad federativa, Chihuahua. ¿Qué pasa en Chihuahua? Cuando existe una alta corrupción política, el ciudadano no alcanza a distinguir ninguna acción correcta de parte de un gobierno. Acaba de estar usted el pasado lunes en mi estado, aplicando una acción correcta, inaugurando una bella unidad deportiva en la ciudad capital. Pudiéramos decir que se han disminuido marginalmente los índices de violencia, al menos en lo reportado, y se podrán aplicar algunas acciones correctas, pero no tendrán el impacto positivo que ustedes esperan. Se lo comento, secretario, para que lo analicen de fondo. Hace 2 meses estuve en Ciudad Juárez. Pregúntele, secretario, a los funcionarios de la Subsecretaría de Prevención, qué pasó con los recursos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se lo comento porque carece de reglas de operación y reglas objetivas para elegir a sus beneficiarios. Y no lo digo yo, sino las asociaciones de ciudadanos que sí lo vigilan, como México Evalúa. Por estas opacidades y manejo discrecional del dinero de los mexicanos, se suscitó una situación de alerta denunciada por las organizaciones de la sociedad civil que terminó en la destitución de una funcionaria del gobierno municipal que adjudicó de forma directa un contrato por mayores precios de los que otros proponentes habían ofrecido, por motivos que solo ella y sus cómplices tendrían claro. Si se tenía ya un esquema probado con resultados como fue Todos Somos Juárez, con reglas claras, no importa que le cambien de nombre, lo que sí importa es que se cambie el sentido y el fondo de los programas sociales y de prevención, y se dejen lagunas que tientan a los malos funcionarios a apartarse del bien común. El próximo año será año electoral. Los diputados del PAN le queremos pedir, señor secretario, como responsable de la política interior del país, que le exija a los gobernadores, sean del partido que sean, que se mantengan en estricto apego a su responsabilidad. Hemos observado actuaciones de gobernadores del PRI que tienen asfixiada a la ciudadanía, que pretenden a través del poder malentendido controlar absolutamente todo en sus estados. Cada vez tenemos conflictos más severos, así como una sociedad agobiada y desilusionada por su clase gobernante. Nos corresponde a todos los actores de la política hacer una seria reflexión y actuar en consecuencia.
los gobernadores que se dediquen a gobernar, que no metan sus manos a los procesos electorales, que se permita a la sociedad elegir de forma libre y sin manipuleo. Cada vez hay menos participación social. ¿Y de qué les sirve a ustedes, secretario, un poder que tenga solo espacios cupulares, que se quede sin el respaldo social? Le aseguro, secretario, que si se instrumenta en el país un real espacio de libertad ciudadana, de forma auténtica se consolidarán los espacios de poder y solo en